Perfecto. Bueno, entonces yo hoy voy a hablar un poco más que nada de prácticamente de mi trabajo de los últimos quizás 5 o 6 años. Y más que nada, el título quizás es un poco pretencioso. O sea, hoy voy a hablar un poco de las diferencias personalmente que yo he encontrado entre los péptidos antimicrobianos y los antibióticos y algunas de las semejanzas que tienen. Eh, Sobre todo, voy a hacer inicialmente una declaración de intenciones. No pretendo ni mucho menos cubrir todos los aspectos que son muy complejos, sobre todo desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista bioquímico, pero si más adelante quizás en las preguntas, si hacen falta algunas aclaraciones, pues a lo mejor pueda ofrecer algunas explicaciones adicionales. Sobre todo, inicialmente, este título más que nada se refiere a las diferencias que yo personalmente he encontrado entre los espectros antimicrobianos y los antibióticos, y sobre todo está más relacionado con lo que yo he venido haciendo quizás en los últimos años. Entonces, los espectros antimicrobianos, como bien su nombre indica, son péptidos, sobre todo son de origen proteico en general. O sea, están compuestos de aminoácidos, normalmente son aminoácidos péptidos cortos, quizás oscilan entre los 7 y 50 aminoácidos, más o menos, y adoptan diferentes tipos de estructura, a diferencia de los antibióticos, que son entidades químicas más definidas, pero que también tienen una diversidad extraordinaria. Entonces, por ejemplo, los antibióticos han cambiado sin duda la historia de la medicina, y no existe en la actualidad ninguna invención médica y probablemente de otro tipo que pueda igualar el éxito de los antibióticos como eh, agentes terapéuticos. De hecho, aquí tengo un poco una línea eh, digamos, descubrimiento de los antibióticos. Como todos sabemos, en la carrera con los antibióticos empezó en los años 20, después de que Fleming descubriera la penicilina, y a partir de ahí se generó toda una ola de investigación que terminó descubriendo prácticamente todas las familias de antibióticos que tenemos hoy en día, y se conocen actualmente miles de compuestos que tienen potencial actividad antibiótica. Y casi todos estos compuestos son derivados, sobre todo producidos por microorganismos. No solo bacterias, pero también hongos e incluso algunos protoxistas y incluso algunos organismos adicionales que no están incluidos en esta categoría de microorganismos, pero sobre todo estas moléculas, hay algunas plantas que producen algunos compuestos que tienen actividad antimicrobiana también. Entonces, vamos, la diversidad es increíble. Ahora, sin embargo, vamos a hablar esto todo es un poco general, esto apenas cubre toda la diversidad y toda digamos, capacidad que tienen los antibióticos de la diversidad de acciones. Entonces, aquí de manera general vamos a hablar un poco quizás de los mecanismos fundamentales de acción de los antibióticos. Os pido disculpas en primer lugar porque las diapositivas prácticamente están en inglés todas, pero era un poco complejo traducirlas a castellano, pero bueno, creo que todos más o menos estamos familiarizados con las terminologías en inglés y bueno, sobre todo aquí esto es un poco, representa de manera muy esquemática, muy gráfica, quizás lo que sería la estructura de una bacteria, porque los antibióticos están dirigidos sobre todo contra bacterias. Y hay una serie de dianas de acción, estas son cosas muy generales. Normalmente la mayoría de los antibióticos, el principal grupo, que son en este caso los beta-lactámicos, se dirigen en su función, su acción contra la síntesis de la pared celular. Es una estructura que da una estabilidad extraordinaria a las bacterias, y sobre todo hay muchísimas moléculas. Esto es solo para llevarse una idea general. Hay muchísimas moléculas que son capaces de inhibir siempre funciones vitales de las células. Por ejemplo, encontramos algunos compuestos que son capaces de interferir con la replicación del DNA, en este caso, como pueden ser las fluoroquinolonas, que son las quinolonas en general, que inhiben las proteínas, en este caso las topoisomerasas, que son capaces de
encargadas de desarrollar el superdesarrollamiento del DNA, en este caso el compactamiento del DNA, y sin eso no se puede ni transcribir ni duplicar una célula. Entonces, también hay un grupo enorme de compuestos que son capaces de inhibir la síntesis de proteínas. Entre los más conocidos, probablemente a todos nos suenan, están los aminoglicósidos. Al grupo de los aminoglicósidos quizá pertenecen los antibióticos más conocidos como la gentamicina, la kanamicina y demás. Y luego están también un grupo diferente que también inhibe la síntesis de proteínas, como son las tetraciclina, el clorafenicol. Y esto es solo, en realidad, en el uso humano hay unos pocos cientos de antibióticos, pero la cantidad de compuestos que se han descubierto en el suelo, por ejemplo, solo una bacteria que se llama Streptomyces, que es una bacteria filamentosa, en cierta manera recuerda a un hongo, solo esa bacteria es capaz de producir más de 500 compuestos diferentes. Prácticamente la especie depende de diferentes tipos de cepas, pero hay muchas de las cepas son capaces de producir cientos de compuestos. Desgraciadamente, muchos de esos compuestos no solo son antibióticos, sino también son tóxicos para nosotros, y por eso solo ha llegado a la terapia humana pues apenas un puñado de ellos. Y es un poco los que están resumidos aquí en esta diapositiva. Hay otros antibióticos como los inhibidores metabólicos, en este caso, como por ejemplo el ácido fólico. El ácido fólico, perdón, sulfa, sulfasonamidas, perdonad, que casi, prácticamente no hablo de esos términos casi nunca en castellano. La estos sulfosonamidas son capaces de inhibir la síntesis de ácido fólico, y el ácido fólico es esencial para la replicación de las bacterias, en este caso para la síntesis de nucleótidos y demás. Y bueno, hay un montón de funciones esenciales de las células. Para que nos hagamos una idea, una bacteria, por ejemplo, por poner un ejemplo de E. coli, E. coli tiene aproximadamente unos 5.000 genes, o 5.500 genes, dependiendo de las cepas, y de esos 5.000 genes hay aproximadamente quizás cerca de 200 genes que son esenciales, 200 genes que si su función se inhibe, probablemente la bacteria muera, y entonces esos son realmente las dianas adecuadas para antibióticos. Y curiosamente, nosotros, o sea, digamos los vertebrados, pero en general la mayoría de los animales unicelulares, no somos capaces ni de producir una sola molécula que esté dirigida a estas dianas. O sea que supuestamente sería interesante que en el curso de la evolución se hubieran desarrollado algún tipo digamos, de moléculas que sean capaces de inhibir, pero por algún motivo no ha sucedido, y sin embargo sí sucede con las bacterias. Las bacterias, básicamente, cuando hablamos de los antibióticos que son producidos en el suelo, estamos hablando de bacterias que están luchando una contra otra, pues directamente por los nutrientes y el territorio. Y entonces los antibióticos se convirtieron en un arma muy efectiva para la competición. Para tener una idea un poco, los antibióticos, hay una diversidad estructural increíble. Aquí solo he puesto también un puñado de, digamos, representando las familias más importantes. Y bueno, aquí tenemos, pues, en primer lugar, en la parte de encima del panel, tenemos sobre todo la penicilina y cefalosporina. Este grupo, ambos pertenecen a los betalactámicos, en este caso betalactámicos de primera y tercera generación. Y luego están todos los grupos un poco de los antibióticos, solo para tener una idea, porque de alguna manera, si los miramos, vemos que hay como una cierta estructura, digamos, similitud estructural en muchos de ellos. Básicamente, muchos de ellos están compuestos por anillos fenólicos. Por ejemplo, hay muchos compuestos cíclicos, y realmente esto es importante porque esto es una de las cosas que le permite a los antibióticos en general traspasar las membranas bacterianas y llegar hasta las dianas. Una cosa importante es, y esto es para hablar un poco ahora de los péptidos antimicrobianos, que una de las diferencias más fundamentales entre los antibióticos y los péptidos antimicrobianos es que los antibióticos casi siempre, en general, inhiben, eh, digamos, dianas proteicas. Estamos hablando de estos 200 genes, o entre 150 y 200 genes, depende de la especie bacteriana. Casi siempre son las dianas de esos antibióticos, y esas dianas son enzimas particulares sin las cuales las bacterias no pueden vivir. Estamos hablando de proteínas que son necesarias para la división celular, para la duplicación del ADN, para la síntesis de proteínas, para la síntesis de la pared,
para el metabolismo en general. Y muchos de estos antibióticos, no todos necesariamente, aunque inhiban funciones importantes de la bacteria, no necesariamente su acción lleva a la muerte bacteriana. Muchos de ellos son capaces de simplemente inhibir la división celular, pero no suelen matar a las bacterias. En este caso estamos hablando de antibióticos bacteriostáticos. Y hay un grupo importante de ellos que son antibióticos bactericidas que sí son capaces desde el primer momento, cuando están en una concentración adecuada, son capaces de matar a la bacteria. Realmente a veces la gente suele pensar que los antibióticos bactericidas son más efectivos o mejores que los bacteriostáticos. No necesariamente es así. Depende de la situación, porque tenemos que pensar en los antibióticos que como una especie de ayuda que le damos al sistema inmune para combatir las infecciones, en este caso las infecciones bacterianas, y que es el sistema inmune el que hace el trabajo, y entonces a veces es suficiente con que el microorganismo no pueda dividirse para que el sistema inmune sea capaz de manera mucho más efectiva de eliminarlo en este caso del contexto del huésped. Entonces, esas es un poco las características así principales estructurales, y luego hay compuestos que están relacionados entre sí y otros que no tienen nada que ver, que son de familias diferentes. Pero muchos de estos compuestos tienen esta similitud estructural porque muchos son producidos por la combinación de rutas metabólicas similares. Por ejemplo, algunos de estos anillos fenólicos y estructuras cicladas que vemos, pues muchos de ellos están fabricados por las mismas enzimas. Y evidentemente esto es una de las cosas más distintivas de los antibióticos, que se pueden producir en grandísimas cantidades. Evidentemente los microorganismos que lo producen también han conseguido a su vez, que era muy necesario, ser, digamos, inmunes a ellos. Y esa inmunidad probablemente ha sido una de las principales fuentes de resistencia a antibióticos. Y a su vez, organismos que rodean entonces a estos productores, pues muchos han conseguido hacerse resistentes, y entonces ha comenzado una especie de carrera armamentística, en este caso, entre resistencias y digamos, y toxicidad por parte de los antibióticos de los productores. Y esto, pues, es una cosa que nos resulta muy familiar porque es exactamente la situación en la que nos encontramos con la medicina moderna, en este caso con la microbiología clínica. Eh, Ahora si hablamos un poco de los péptidos antimicrobianos, aquí la diversidad estructural es un poco más limitada, pero sin embargo es bastante diversa también. Sobre todo aquí, la composición básica de los péptidos, aunque pueda haber algunas modificaciones químicas, es básicamente secuencias aminoácidicas cortas. Estamos hablando de péptidos que, dependiendo de la configuración de la composición de aminoácidos, pueden ser un poco más, digamos, alifáticos o más polares o más con cargas sobre todo positivas, pero hay también algunos con carga negativa, y entonces estos péptidos además son capaces en contacto con las membranas de adoptar diferentes estructuras, e incluso hacer una especie de transición entre estructuras de un tipo y de otro, sobre todo de láminas beta y alfa hélice, que son las dos estructuras secundarias principales, y algunos random coil también, que son una especie de organización al azar, que es muy interesante porque confiere propiedades muy especiales. Entonces, los péptidos, sobre todo, yo voy a hablar más que nada de la mayoría del tipo de los péptidos catiónicos. La mayoría de los péptidos de la naturaleza son catiónicos. ¿Quiénes producen estos péptidos? Como habíamos visto con el tema de los antibióticos sobre todo son producidos por los microorganismos, pero los péptidos sobre todo son producidos por organismos multicelulares. Pero también hay unicelulares eucariotas que son capaces de producir estos péptidos antimicrobianos, por ejemplo, la ameba. Y de hecho hay, en eucariotas se produce desde la ameba hasta los guisantes, pasando por las moscas, vamos, por todo el árbol filogenético eucariota. Todos los organismos multicelulares son capaces de utilizar péptidos antimicrobianos, incluidos los seres humanos. Bueno, nosotros tenemos una diversidad de péptidos antimicrobianos importante, que están desde la piel, en el intestino, en los pulmones, en las células del sistema inmune. Entonces, todos estos péptidos antimicrobianos, sobre todo, eh, no solo están dirigidos contra bacterias, a diferencia un poco de los antibióticos, también pueden estar dirigidos en ocasiones, son capaces de neutralizar virus, y son capaces también de combatir infecciones por hongos en este caso. Y bueno, la principal característica aquí es que
esto es una cosa, son efectores muy importantes del sistema inmune, están bastante conservados en el árbol de la vida, en este caso en el árbol de la vida de la rama eucariota. Y una cosa que los distingue importante, ya no solo la cuestión química, de la estructura química y demás, y sobre todo por la diferencia de composición, sino sobre todo lo más distintivo, lo que más distingue los péptidos de los antibióticos, es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción fundamental de los péptidos, sobre todo de los catiónicos, que son la mayoría, más del 90% de los péptidos son catiónicos, es sobre todo, están dirigidos contra la membrana. Son capaces de adherirse a las membranas bacterianas y interaccionar con las membranas y también con las proteínas que componen esas membranas, no solo con los lípidos, y entonces son capaces de o desorganizar la membrana o provocar la formación de poros, que es, digamos, el efecto más típico. Aquí tenemos una microscopías de microscopio electrónico de barrido y básicamente vemos un poco cuando E. coli y Staphylococcus aureus son tratados con un péptido que se llama pexigano, con el que yo he trabajado mucho, vemos evidentemente los daños estructurales que provocan la membrana y esto normalmente lleva a la liberación de muchas veces del contenido celular y a la lisis bacteriana. Ahora, digamos, esta formación de poros, que es un poco el primer modelo que fue sugerido para los péptidos, no es exactamente tan sencilla. Todavía, a pesar de todas las tecnologías que tenemos, hay muchísimos estudios tratando todavía de descifrar cuál es el modelo exacto del mecanismo de acción de los péptidos. Y esto es solamente una pequeña síntesis de cómo sucede esto. Vamos, hay realmente, efectivamente, sencillamente algunos modelos propuestos. Aquí hay tres de los más importantes, como es en este caso la formación del poro o de barril, y este sencillamente funciona como la interacción de los péptidos con la membrana, que se organiza, interaccionan con la membrana, se organizan y forman una especie de estructura que provoca digamos, una especie no exactamente de poro, sino más bien como una especie de insección de la membrana que provoca, digamos, una especie de desorganización lipídica. Y eso es una de las cosas que provoca, pues, básicamente la ruptura, por ejemplo, de la fuerza protón motriz de la membrana, y entonces la célula no es capaz de respirar después de eso, y sobre todo se rompen los gradientes, que son muy importantes para el mantenimiento de la fisiología celular. Y luego tenemos, por ejemplo, un segundo modelo que es propiamente dicho, el poro toroidal en este caso, que sí es un poro propiamente dicho. Y luego, bueno, está también el modelo de detergente, que es un poco, más que nada, de desorganización lipídica, porque los lípidos tienen una especie de orden dentro de la membrana y cuando se desorganiza la permeabilidad se compromete y también, pero estos modelos, como digo, son más acertados para un tipo de péptidos que para otros. Hay péptidos que tienen transiciones que van de un modelo a otro. En fin, este es un tema todavía que está bajo discusión y hay muchísimos estudios y la gente todavía no se pone de acuerdo bien exactamente cuál es el modelo, si es que hay un solo modelo. Parece ser que hay diferentes modos de acción. Entonces, Permiso, una cosa que Alex. es, sí, sí. Es que hay alguna gente que tiene preguntas. No sé si quieres que... Podemos todo el tiempo. A Ok. mí me gusta la interacción, no me gusta el monólogo, así que sin problema. César tiene una pregunta. No, César, no la ves. Gracias, Keylor. Muchas gracias, Alex, también. Quería preguntarte, Sí. te mostraste que no hay tanta divergencia estructural en los péptidos antimicrobianos. Y considerando que las membranas tampoco son como tan diferentes entre sí, ¿cómo se dicta la especificidad? Porque hay algunas bacteriocinas o algunos péptidos que son específicos para una especie. Sí, eso es cierto, pero los péptidos, por ejemplo, suelen ser en general bactericidas y por eso es una buena pregunta, suelen ser de amplio espectro. Entonces los péptidos, realmente muchos péptidos tienen capacidad, por ejemplo, muchos de los péptidos con los que yo he estado trabajando son capaces muy bien sobre todo cuando interaccionan con las membranas, de matar todo tipo de bacterias. Eso sí, las membranas biológicas bacterianas son un poco diferentes
a las membranas biológicas, a las membranas eucariotas. Las membranas eucariotas son un poco más gruesas, están organizadas de manera diferente, muchas tienen colesterol, o sea, hay una serie de características que las hacen un poco inmunes a los péptidos antimicrobianos, aunque si subes la concentración también se pueden ver afectadas. Ahora vamos a hablar un poco de la especificidad. Se sabe que hay algunos péptidos que en realidad no solo atacan la membrana, atacan algunos componentes de la membrana que están cargados negativamente, sobre todo en el caso de las gram positivas estamos hablando de los LPS, el lípido, el lípido A del polisacárido que está componiendo la pared de las gram negativas, y como su carga es específica y su estructura también es específica, hay péptidos concretos que son capaces, por ejemplo, la colistina, que es un péptido, aunque es de origen microbiano, es un péptido antimicrobiano también, interacciona específicamente con el LPS. Y por eso las gram positivas en general son inmunes, porque no solo estamos hablando de membrana. Si hablamos de membrana, no solo vamos a pensar en lípidos. Normalmente las membranas biológicas, incluso en bacterias sobre todo, pueden llegar a tener hasta un 60% de proteínas, que eso es muchísimo. No solo los lípidos. Hay muchos péptidos antimicrobianos que su función es sobre todo para interaccionar con algunas de esas proteínas esenciales de la membrana, aunque también interacciona un poco con los lípidos, forma parte de su función, y de hecho hay muchos péptidos que tienen varias dianas, no solamente pueden ser los lípidos, pueden ser sobre todo los lípidos cargados. Hay un lípido particular que se llama el lípido tipo 2, o también hay un segundo lípido que se llama cardiolipina, que están también negativamente cargados. Y como estos péptidos en general están cargados positivamente, la interacción es columbiana, pero hay un segundo tipo de interacción que es una interacción estructural. Pensemos en el típico modelo de llave-cerradura, digamos. Y eso es lo que hace que los péptidos tengan, digamos, cierta especificidad. Por ejemplo, hay un segundo péptido, que algunos péptidos que son específicos solamente contra gram positivas, en el caso de Staphylococcus aureus, por ejemplo, produce una cosa que no es equivalente al LPS, pero juega una función parecida, que son los ácidos teicoicos. Los ácidos teicoicos también son una estructura polisacárida cargada negativamente y no están presentes en la gram positiva. Entonces, por ejemplo, un glicopéptido como la vancomicina solamente es efectivo para combatir gram negativas porque acciona exclusivamente sobre digamos, el ácido teicoico, que no está presente en las gram positivas. Entonces, por ejemplo, una bacteria como E. coli o pseudomonas no le haría prácticamente nada, son inmunes a la vancomicina. Entonces, efectivamente, hay muchos de estos péptidos que actúan sobre todo contra las membranas, son de amplio espectro, lo cual es una cosa buena, porque hay algunos antibióticos que están más restringidos en el espectro, pero los péptidos suelen ser, pero también hay algunas especificidades, y eso hace y esto es solamente por mencionar dos ejemplos, realmente hay bastantes más opciones. Otra cosa importante que hay quien está proponiendo no solo la acción sobre la membrana, que son los modelos, hay una cosa muy importante y es el hecho de que las proteínas en la membrana están organizadas de una manera que tienen un orden. Las proteínas no están simplemente flotando en la membrana, hay digamos, una ubicación física que tiene que tener. De hecho, están los famosos balsas de lípidos, que ubican a las proteínas en una posición particular porque tienen que coordinarse para sus funciones. Por ejemplo, las proteínas de señalización o incluso en las bacterias que tienen doble membrana, una bomba como TOL-C, por ejemplo, que conecta con bombas de la membrana externa con la interna. Eso tiene un lugar físico de la membrana. Y algunos péptidos son capaces de meterse y romper esa interacción física. Lo que provoca es una especie de descoordinación de las proteínas. Y como las proteínas sí son más específicas de especies, entonces ahí te encuentras también con una especie de terreno en el que puede haber más especificidad, depende de la estructura de los péptidos. Hay dos típicos modelos para las interacciones moleculares, sobre todo de proteínas. Una es la que se llama llave cerradura, que es como más rígida, o sea, sencillamente encaja, parecido a lo que puede pasar, por ejemplo, la interacción entre un anticuerpo y un antígeno. Y hay una que es más, lo que se llama más como encaje inducido, que es muy típico en los péptidos, que una vez que el péptido se provoca una interacción primeramente con una estructura afín y después la estructura se modifica tanto de la diana como del péptido para adoptar una estructura con más afinidad. Y entonces eso es lo que provoca realmente la interacción y en este caso la inactivación de la diana. La diana, cuando está en este momento interaccionando con el péptido, pues puede llegar a dejar de funcionar. Esa es la idea en realidad y todo esto seleccionado por la selección natural, ¿no? No lo vamos a perder de vista. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, pero espero. No, muchísimas gracias, claro. Excelente. Alex, tenemos otra pregunta de Fernando. Sí. Sí, adelante. Alex, mucho gusto.
y un saludo a Muchas todos. gracias. Era un comentario y una pregunta. El comentario era Sí. con respecto a los antibióticos bactericidas. Era que justamente son antibióticos que hay que tener mucho cuidado en su uso porque usualmente tienden a hacer lisis de la célula bacteriana. Y hay ciertas condiciones en que eso no es recomendable hacerlo, y usted bien lo indicaba respecto a que hay que favorecer el trabajo de la respuesta inmune. Hay infecciones en donde si se rompe la célula bacteriana, eso lleva a una complicación en el cuadro patológico. Y por eso es que los antibióticos bactericidas más bien hay que usarlos con mucho cuidado. Porque usualmente pueden Todos bacteriólogos ahí. Patológico. El otro punto era con respecto a la pregunta que está haciendo César. Específicamente con respecto a las membranas en bacterias gram negativas, usualmente uno tiene el concepto de que estas membranas, particularmente la que tiene la capa de LPS, uno asume mucho que es una membrana tipo E. coli o tipo Salmonella, que posiblemente son las membranas que mejor están caracterizadas. Pero ¿qué sucede con esas membranas en caso de otras bacterias gram negativas como Neisseria, como Haemophilus, Pseudomonas, quizás. Helicobacter o incluso Acinetobacter, etcétera, que tienen LPS con la parte polisacárida más corta. En esos casos, esas bacterias tienden a ser más susceptibles a todos estos péptidos. Muchas gracias por los comentarios. La verdad es que tienes exactamente lo que estás diciendo, es exactamente muy acertado. En el caso de los antibióticos bactericidas, se refieren al primer comentario, efectivamente hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, a nadie se le puede ocurrir usar un antibiótico bactericida severo contra una meningitis. Por eso la meningitis, el tratamiento estándar suele ser con clorafenicol, que es un antibiótico, digamos, más bacteriostático, y lo que provoca, digamos, de alguna manera es que el sistema inmune pueda fagocitar y se evite la liberación de endotoxinas, que la complicación que genera normalmente es desencadena un shock séptico. Básicamente no es la infección quien mata al paciente, sino directamente la sobrereacción, en este caso del sistema inmunológico, que genera prácticamente un cortocircuito en el sistema inmunológico y es realmente bastante peligroso. Lo que sucede es que en general, por ejemplo, muchas infecciones, la mayoría de las infecciones en general, casi siempre cuando son sistémicas, están relacionadas con el intestino, o son infecciones urinarias, o son infecciones respiratorias. Entonces, en estos casos, los antibióticos bactericidas lo hacen bastante bien y de hecho están indicados sobre todo para estas situaciones. Pero ya en algunas enfermedades sistémicas, en una bacteremia, por ejemplo, sí, efectivamente hay que tener cuidado, una meningitis. Entonces, efectivamente, esa es una de las versatilidades de los antibióticos, de tener la disponibilidad de los dos grupos. Y relacionado con la estructura de membrana, efectivamente, o sea, hay un hecho importante, que hay una diversidad. O sea, efectivamente pensamos casi siempre en modelos y a partir de los modelos vamos a las especificidades, pero por ejemplo una bacteria como Pseudomonas, con la que yo he trabajado muchísimo, el LPS de Pseudomonas estructuralmente no tiene nada que ver con el de coli. Y luego bacterias como Helicobacter o Klebsiella, por ejemplo, efectivamente tienen un LPS, el anclaje del LPS es un poco más corto y eso pues cambia, digamos, drásticamente la susceptibilidad, en este caso, a los péptidos antimicrobianos, y de ahí que necesitemos una diversidad. Porque una cosa importante que no mencioné, tal vez ahora es una buena oportunidad, es que muchas veces los péptidos antimicrobianos actúan o están presentes en cócteles, o sea, están presentes, y una de las ideas no solo es que están presentes en cócteles, porque eso hace que su acción sea sinergística, o sea, la combinación simultánea de varios péptidos hace una acción bactericida, en este caso mucho más efectiva, sino el hecho de que los péptidos, además, teniendo cócteles, se es capaz en este caso de cubrir un espectro antimicrobiano mucho más amplio. Entonces, para cubrir efectivamente toda esa diversidad molecular bacteriana. Y como los péptidos son grupos diversos,
son grupos diversos precisamente inducidos por el hecho de la diversidad estructural de las superficies de los microbios. Además, estamos hablando de los péptidos estos como son armas efectivas, pero también evidentemente fallan. Los péptidos muchas veces el 99% de la población normalmente sobrevive, pero hay un porcentaje alto de personas donde las bacterias son capaces, digamos, de vencer esta primera línea, porque sobre todo son una primera línea de defensa, y por diferentes mecanismos que podríamos discutir en algún momento, realmente es una historia sin fin, es capaz de librarse de los péptidos. No sé si esto también contesta un poco parte de los comentarios, pero son comentarios muy acertados. Muchas gracias. Gracias, Alex. Continuamos. Continuamos. Entonces, estábamos hablando anteriormente de los diferentes modelos péptidos. Una cosa que sí es común para los péptidos y los antibióticos es el hecho de cómo las bacterias los enfrentan, en qué situación suceden. Realmente los sistemas, tanto de péptidos, que pensaremos que en un organismo multicelular están ahí siempre, inundándolo todo, no es exactamente así, pero también es cierto para los antibióticos, es que fluctúan en la concentración. Aquí yo tengo una simple gráfica de cómo eso es la farmacodinámica, o sea, esta fluctuación en concentración de los péptidos y cómo las bacterias reaccionan a esa fluctuación de concentraciones. Normalmente cuando administramos una dosis de antibiótico o nuestro organismo detecta una infección y empieza a liberar o a sintetizar péptidos antimicrobianos, lo que suele suceder es que muchas veces la concentración va digamos, de cero prácticamente, o de niveles muy bajos, que son subinhibitorios, a niveles relativamente altos, donde efectivamente se puede conseguir la muerte bacteriana. Pero una de las cosas que sucede es que esto es un proceso lento. Y mientras la concentración aumenta, aquí tenemos lo que está escrito en inglés, lo que se llama la MIC, que en inglés significa la concentración mínima inhibitoria. Rápidamente, como concepto, la concentración mínima inhibitoria es aquella concentración de antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano, pero no necesariamente implica la muerte bacteriana. Y luego hay una segunda, cuando la concentración sigue aumentando, si miramos aquí en el eje Y, el eje Y en este caso, vamos a ver que la concentración llega a un punto que sobrepasa esa MIC y entonces podría seguir aumentando, a veces 1 o 2 órdenes de magnitud por encima, pero también fluctúa y empieza a decaer. Este decaimiento, evidentemente, es una cosa muy intuitiva. Imaginemos, por ejemplo, cuando tomamos una píldora de antibiótico que el médico nos dice 3 veces al día, 2 veces al día. Entonces, en el momento, los 30 minutos inmediatamente después de tomar esa píldora, se empieza a absorber lentamente, empieza a llegar al torrente sanguíneo, al órgano diana, y poco a poco, a partir de las 4 o 5 horas, empieza a decaer porque el hígado y otros órganos metabolizan los antibióticos y se eliminan por las excreciones. Y empieza esa concentración a caer. Si ese tiempo en que la bacteria ha estado expuesta al antibiótico no ha sido suficiente para matarlo, porque la muerte también no solo depende de la concentración, depende del tiempo de exposición, entonces una de las cosas que conseguimos es que entramos en lo que se llama la ventana de selección de mutantes. Y la ventana de selección, tenemos aquí un segundo concepto que es lo que se llama concentración, la MPC, es Mutant Preventing Concentration, es la concentración que previene los mutantes, que es una concentración muy alta, más allá de la CMI, de la MIC, que es la concentración mínima inhibitoria, y la diferencia entre estas dos es lo que se llama selección, ventana de selección de mutantes. Y se le llama así porque es esa concentración de antibióticos donde las bacterias tienen cierta oportunidad de hacerse, digamos, resistente, y es una de las cosas que puede llevar en un momento dado al fallo del tratamiento antibiótico. Entre el 90 y el 95% de los tratamientos antibióticos son exitosos, si no, sería muy complicado, estaríamos en la época antes del origen de los antibióticos. Pero hay un porcentaje pequeño, tiene que ver también con fallos del sistema inmunológico, donde la infección no se elimina y entonces hay una oportunidad para las bacterias. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar, la diferencia entre los antibióticos y los péptidos antimicrobianos. Entonces, una característica muy importante de los péptidos antimicrobianos, aquí los tengo representados por su nombre en inglés como AMPs, Antimicrobial Peptide, es que la MIC, o sea, la concentración mínima inhibitoria de los péptidos y la concentración que previene la aparición de mutantes, normalmente los péptidos antimicrobianos, a diferencia de los antibióticos, que es digamos, un espacio amplio,
en el caso de los antibióticos de los péptidos antimicrobianos, perdón, está muy, muy pegado. O sea, casi siempre cuando se llega a la concentración mínima inhibitoria para un péptido antimicrobiano, además ya está muy cerca de la concentración que previene la aparición de mutantes. Esto provoca que la ventana de selección de mutantes, digamos, esté muy restringida. O sea, las bacterias pasan muy poco tiempo muchas veces en esa diferencia de concentración. Y eso hace quizás a los péptidos un poco más interesantes desde el punto de vista de la prevención de aparición de mutantes. Normalmente, esto es que voy a contar ahora también es un poco universal para péptidos y para, en este caso, para antibióticos. Normalmente el concepto que solemos tener de la acción de los antibióticos es el siguiente, que es, digamos, el paradigma. Y es básicamente que cuando en una población tenemos, una población wild type en este caso, tenemos un tamaño determinado, en un momento dado, si aplicamos una presión antibiótica, mataríamos a prácticamente toda la población susceptible. Entonces quedaría una especie, un espacio, nichos habilitados para que las bacterias que normalmente suelen existir en muy pequeña proporción, que tiene que ver con otros fenómenos como la transferencia horizontal de genes o la tasa de mutación, puede aparecer dentro de esa población dependiendo del tamaño estos mutantes. Y estos mutantes, una vez que el antibiótico elimina la población susceptible, en este caso en gris, esta población tendría los nichos disponibles y podría expandirse, digamos. Y esa expansión es una de las cosas que provoca que, los antibióticos de una manera seleccionen las variantes resistentes. Ese es el concepto clásico. Ahora parece ser que no es exactamente tan simple. Por esta gráfica anterior que habíamos visto de la concentración de el tiempo que las bacterias pasan en esta diferencia entre la concentración que previene los mutantes, que a veces muy, muy cercana a lo que se llama concentración mínima bactericida, esta diferencia, este tiempo que las bacterias pasan ahí, es una de las cosas que selecciona y de alguna manera hace que los antibióticos no sean simplemente meros selectores de las variantes resistentes, sino que participan en ello. Y esto vamos a ver por qué exactamente sucede. Relacionado con esto, o sea, el concepto que quiero empezar a transmitir ahora es precisamente que los antibióticos no solo seleccionan los mutantes, sino que además hacen que se aumente el número de mutantes porque son una especie de catalizadores. Cuando están en concentraciones subinhibitorias, o sea, en concentraciones subletales, que no son capaces de matar las bacterias, incrementan la tasa de mutación, que hay por mecanismos que ahora vamos a discutir un poco, y entonces eso es lo que hace que los antibióticos no solo sean meros selectores, sino que son catalizadores, participan directamente en el proceso de estimulación de formación de mutantes. Y ahora nos preguntamos, bueno, pero ¿cuándo sucede esto de las concentraciones subinhibitorias? Pues es una cosa bastante más común de lo que podemos imaginar. Entonces, por ejemplo, estamos constantemente utilizando antibióticos y lo estamos vertiendo al medio por diferentes motivos. Básicamente, en la cadena de producción, por ejemplo, de carne, los antibióticos se usan por toneladas. De hecho, se usan más antibióticos para suministrar a los animales que a humanos. Luego tenemos también la industria farmacéutica que suele vertir sus desechos, digamos, en los desagües públicos. Eso termina realmente infiltrándose en el suelo y contaminando las aguas con antibióticos en cantidades pequeñas, pero que tienen acciones significativas. Y luego hay una serie de cuestiones también con el consumo humano. Los pacientes excretan los antibióticos que ingieren la medicación y eso también va a parar. Entonces nos encontramos con toda una serie de escenarios donde tanto en el cuerpo humano, por diferentes motivos, como dentro de los ecosistemas, incluido el ecosistema urbano, que también es un ecosistema, donde las cantidades de antibióticos pueden llegar a ser no exactamente ni siquiera inhibitorias, pero sí pueden causar la activación de una serie de rutas, en este caso de causar pequeños daños en el DNA que consigan aumentar la tasa de mutación, y eso es una de las cosas que hace que aumente la proporción de bacterias resistentes en el ambiente. Y de ahí normalmente es de donde adquirimos las infecciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando estábamos trabajando con Jesús Blázquez, publicamos este artículo
donde básicamente lo que encontramos es que muchísimos antibióticos, muchísimos, son capaces de muchísimas familias diferentes aumentar la tasa de mutación. Esto es la cantidad de mutantes que aparecen en una población con respecto a su tasa espontánea, que suele ser relativamente baja y oscila entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 9. Eso significa, básicamente en 10 a la menos 7 significa que tendríamos que tener aproximadamente una población bacteriana de 10 millones de bacterias para acercarnos un poco a la probabilidad de tener un mutante o 10 mutantes en la población. Y luego, este artículo relacionado tiene que ver con, en este caso, aquí tenemos el wild type, cómo aumenta la tasa de mutación, y hay un sistema en bacterias que se llama el sistema SOS, del que vamos a hablar un poco ahora, que está bastante conservado, y aquí lo que hemos hecho es que cuando inactivamos ese sistema, inactivando uno de los genes más importantes del sistema, en este caso el que desencadena la respuesta, se llama RK, es una recombinasa, de la cual también nosotros tenemos homólogos en nuestras células. Cuando quitamos RK e inactivamos ese sistema, que es lo que hace reparar el ADN, la elevación esta de tasa de mutación que vemos, digamos, producida por los antibióticos desaparece. Entonces, aquí lo hicimos para dos marcadores diferentes, para estar seguros. Y entonces, hablando un poquito del sistema SOS, es básicamente un sistema que se encarga de cuando la bacteria está en una situación de estrés, sobre todo implicando que haya daño en el ADN, muchísimos antibióticos directa o indirectamente dañan el ADN. Y lo que sucede cuando esto sucede es que se generan pequeños fragmentos de DNA de simple cadena que se unen a esta proteína que se llama RK, y entonces eso forma un complejo que se llama RK estrella, digamos, y esta RK estrella, esta proteína forma una especie de filamentos que entonces se interacciona con una proteína que se llama LEXA. LEXA es una proteína que es el regulador maestro, digamos, del sistema SOS. En E. coli, por ejemplo, este sistema consta de más de 40 genes. Aquí yo solamente he puesto uno de los pocos, y eso varía mucho de especie bacteriana a especie bacteriana. Bacterias que solamente tienen 15 como pseudomonas, o tienen unos 30 como tuberculosis, depende. Es una cosa que varía bastante. ¿Y qué pasa? Cuando LEXA interacciona con RK estrella, LEXA induce un autoclivado, o sea, se corta a sí misma, y lo que hace es que la represión que estaba ejerciendo sobre todos estos genes se desaparece, y esos genes se transcriben de manera muy activa. Y cuando eso sucede, ¿qué genes se transcriben? Bueno, pues una de las cosas más interesantes, cuando hay daño al ADN, las polimerasas normales de las células se bloquean. Entonces, por ejemplo, hay una polimerasa aquí que se llama HUMUD. Está la polimerasa B también, que en este caso hay otro gen que se llama DIMB, que codifica para la polimerasa B, y esto lo que hace es que genera unas polimerasas que ya no se encasquillan, digamos, no se traban con este DNA afectado, sino que lo reparan, pero al coste de introducir mutaciones. Y lo mismo sucede RK. Muchos de los daños al ADN, RK es capaz de repararlo, pero con un sistema de recombinación que no necesariamente es fidedigno e introduce variación genética. Muchas de estas variaciones genéticas son letales para la bacteria, pero en otros casos la bacteria sobrevive y lleva consigo una variación que a nivel poblacional aumenta muchísimo el número de mutantes en la población. Entonces, por ejemplo, esto es simplemente un gráfico para ver, en este caso tenemos una fusión aquí de algunos de los genes, en este caso de RK, que es el gatillo, como cuando aplicamos algunos antibióticos, algunos inducen en mayor o menor medida, aquí en este disco primero hay un control que no hay antibióticos, y luego casi todos los antibióticos, aquí vemos menos la fosfomicina, por ejemplo, que también induce un poco de esos, pero muy poco, realmente muy poco. Vemos que hay un gran nivel de RK. Por ejemplo, aquí destaca mucho la ciprofloxacina, que es la más brillante, aquí en la parte superior derecha, y luego el trimetoprim, por ejemplo, que es otro un antibiótico curiosamente en E. coli, sobre todo bacteriostático, también induce muchísimo el SOS, pero en general casi todos los antibióticos inducen el SOS. Entonces, la inducción del SOS no es la única causa de la subida de la tasa de mutación, porque a veces hay algunas rutas secundarias también que son importantes. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé mi trabajo me preguntaba, ¿sucede exactamente lo mismo con los péptidos antimicrobianos? Porque casi todos los antibióticos tienen este efecto. Pues una de las cosas que hice fue
enfrentar un panel de péptidos antimicrobianos a este tipo digamos, de reportero, donde está fusionada una proteína fluorescente verde con RK, y de un panel de 5 péptidos antimicrobianos diferentes, incluyendo la lisocima, que no es exactamente, tiene doble actividad, tiene una actividad enzimática, pero también tiene la lisocima humana, pero también tiene una actividad de péptido antimicrobiano. Tenemos la cecropina A, tenemos la LL37, un péptido humano, melitina, que es un péptido de abeja, la manganina 2, que es un péptido de la piel del sapo africano, Xenopus levi, y tenemos aquí pexigano, que eso es derivado de la manganina 2. O sea, en este caso es el primer péptido convertido en droga, o sea, convertido en una especie de antibiótico. Entonces, aquí vemos que esta ruta del SOS no se activa al contrario de los antibióticos, y otra de las cosas, una segunda ruta que analizamos aquí fue RPOS. RPOS es, digamos, la proteína más importante para decidir en qué estado va a encontrarse la bacteria, si deja de crecer o sigue creciendo, si forma biofilm, en este caso biopelículas, o se mantiene nadando. Esta proteína también, cuando se activa, también suele inducir daños, o sea, implica la introducción de mutaciones, por un mecanismo parecido al SOS, al sistema SOS. Pero aquí vemos cómo, por ejemplo, en el control positivo, que es la ampicilina, que se sabe que induce RPOS, se activa la expresión y, sin embargo, en ninguno de los péptidos antimicrobianos que tenemos vimos la activación Y esto implica que probablemente la tasa de mutación no suba. Y eso es exactamente lo que hicimos en el próximo experimento. Tratamos con concentraciones subinhibitorias, en este caso casi siempre fue lo que se llama la mitad de la concentración mínima inhibitoria, tanto para varias familias antibióticos, 3 familias diferentes, en este caso betalactámicos, quinolonas y canamicina, aminoglicosios, y los 3 aumentan la tasa de mutación con respecto al control de manera significativa. Sin embargo, cuando utilizamos este panel de 5 péptidos antimicrobianos, nos encontramos de que no tienen diferencias significativas con respecto al control. Y entonces esto es una característica que distingue también bastante a los péptidos antimicrobianos. Porque una de las cosas que hacen los antibióticos al subir la tasa de mutación es estimular la subida de la proporción de mutantes. Pues eso es algo que no sucede con los péptidos antimicrobianos. Entonces, empiezo ya a vislumbrar quizás uno de los motivos por el cual nuestro sistema inmunológico, quizás en la selección natural, escogió esta ruta, digamos, de utilizar péptidos antimicrobianos para combatir las infecciones y no moléculas como los antibióticos, a los cuales las bacterias podrían hacerse resistentes un poco más rápido, y las bacterias evolucionan en el suelo entre ellas, no hay ningún problema, pero nosotros tenemos una tasa de evolución muchísimo más lenta, y esa es sobre todo la idea de este artículo. Y una característica importante también de los antibióticos, que no solo inducen la tasa de mutación, sino que también muchos de ellos aumentan la tasa de recombinación, porque está relacionado también con el SOS, y muchas veces, por ejemplo, las quinolonas o la mitomicina C o algunos antibióticos como la bleomicina, son antibióticos producidos por hongos, aumentan muchísimo la tasa de recombinación. Y la próxima pregunta que yo me hice al respecto es si esto sucedía también exactamente con los péptidos antimicrobianos o no, porque los péptidos actúan sobre todo a nivel de la membrana. Y me encuentro de gran sorpresa que efectivamente, esos son curiosamente resultados negativos que son buenas noticias. Los péptidos antimicrobianos, ninguno de los que probé, incluyendo el suero humano que lo puse como control, es capaz de aumentar la tasa de recombinación con respecto, por ejemplo, a la ciprofloxacina, que es una quinolona, y básicamente lo hicimos con un sistema construido ad hoc para esto, donde tenemos un cassette de tetraciclina interrumpido por uno de gentamicina, y cuando recombina, se pierde la gentamicina y las bacterias se convierten de gentamicina resistente a tetraciclina resistente, porque el cassette que estaba interrumpido de tetraciclina pasa a ser activo en este caso, y eso es gracias a que la gentamicina está flanqueada por 2 regiones homólogas. Como los antibióticos suelen estimular la recombinación por activación de SOS, entonces se provoca la escisión de este cassette de gentamicina, la regeneración de tetraciclina, y entonces esto es una herramienta útil para medir la tasa de recombinación. Y lo que nos encontramos aquí efectivamente es que solo la ciprofloxacina
que ese control positivo sube la tasa de mutación. Incluso en el caso del usuario humano, que es una cosa que aún me estoy preguntando, tiene diferencias significativas también con el control, pero en sentido contrario. No solo no la sube, sino que incluso la baja, es significativamente. Parece que hay algo en el usuario humano por ahí, no sé si tiene que ver con inhibidores de proteasas o algo así, que también está haciendo una acción secundaria que hace que la tasa de recombinación de las bacterias esté incluso suprimida, más que lo estaría en un caso de un control en cultivo. Y entonces, evidentemente, lo más importante aquí ahora, también porque no solo las mutaciones provocan aumento de la resistencia, sino que hay otro factor tan importante como es la transferencia horizontal de genes. Y en este caso, esto ya un poco es una perspectiva, es una de las cosas que estoy haciendo ahora, exactamente qué sucede con la transferencia horizontal de genes. Básicamente la transferencia horizontal de genes es hay tres mecanismos fundamentales que son muy rápidos. La transformación bacteriana, cuando las bacterias absorben ADN del ambiente por competencia natural y ese ADN porta algún gen de resistencia, eso se transmite de bacteria a bacteria. Y luego también tenemos la transducción, que ocurre con muchísima frecuencia, está mediado por bacteriófagos, y los fagos son capaces de empaquetar DNA de la bacteria, a veces por error, y eso cuando infecta una nueva bacteria, no la mata y además le transfieren un gen de resistencia a antibiótico. Y luego la conjugación bacteriana. Tengo algunos resultados preliminares de esto que no voy a presentar hoy porque todavía no me siento muy seguro al respecto, pero os puedo anticipar que parece ser que los péptidos antimicrobianos no solo no inducen o incrementan la transferencia horizontal de genes, sino que parece ser que son capaces de reprimir un poco esta transferencia de genes. Y eso es una cosa que todavía estoy buscando un poco mecanismo porque tengo tres opciones, pero en el caso de los fagos estoy hablando incluso de concentraciones subinhibitorias de péptidos. No ya sería porque matarían a las bacterias, que evidentemente eso sería una forma de supresión, sino del hecho, cuando están en concentraciones subinhibitorias, parece ser que la conjugación es uno de las cosas que más adelantada tengo y tiene que ver con que la transferencia de los plásmidos de bacteria a bacteria necesita un puente, que es el pili, y muchos péptidos atacan el pili bacteriano, y ese puede ser probablemente el mecanismo que haga que los péptidos, pero estos son datos, como digo, que todavía no los tengo muy bien, tengo solo los resultados preliminares y probablemente el año que viene terminaremos publicándolo. Y bueno, básicamente, darle las gracias a mis colegas del departamento y muchas gracias, Keilo, por la invitación. Y nada, yo estoy encantado ahora de responder algunas preguntas